Buenas noches, profesor, compañeros. Es el video de la unidad 1 de cálculo integral, lo que es integración de formas elementales ordinarias. Esta unidad, pues vamos a cómo están los temas, vamos a ver los conceptos, un poco de la teoría y pues voy a tratar de explicar cada uno de los temas que nos tocó ver, bueno, que los que componen esta unidad. El primero de ellos es conocer las antiderivadas. Yo por aquí puse unos ejemplos, pero bueno, primero vamos a decir qué es una antiderivada o cuál es el concepto de antiderivada. Esto, para ponerlo de forma más simple, podemos decir que es el proceso inverso de la derivación. A esta también se le conoce como primitiva o integral indefinida, y se denota con este símbolo que es como una S alargada. Esta, para ponerlo de manera más gráfica, por aquí yo puse unos ejemplos. Por ejemplo, para decirlo de la suma y la resta, es lo opuesto uno de otro. Aquí puse el ejemplo de x más 3 menos 3, x más 3 nos da un resultado, y restándolo nos volvemos a la forma original, que es x. De eso se trata más o menos las antiderivadas. En la multiplicación y la división también son inversas. Ejemplo, x entre 5 por 5 volvemos a obtener x. En la derivación y antiderivación igualmente es lo opuesto. Tenemos una función x, la cual derivamos f' de x, aquí está derivada. Después, mediante la operación de antiderivación, la cual denotamos por la s alargada, tenemos que f' de x igual a la diferencial de x. Por la diferencial de x volvemos a llegar a la función original, f de x. Esto es la antiderivación, se denota de esta manera. Por aquí también hay un ejemplo que puse, en el cual tenemos una función de x que es igual a x cuadrada, y aplicando el ejemplo a su función, aplicando este ejemplo a esta función, hay muchas funciones, muchas fórmulas, pero en este ejemplo en específico nos aplica esta, en la cual la derivada de x es igual a x a la n es igual a nx a la n menos 1. Lo que quiere decir aquí es que, bueno, la derivada de la función x es igual, de función x igual a x al cuadrado, no es más que elevar, tomar el n, el número de veces a la que está elevado, que es cuadrada, lo ponemos en este caso que es cuadrada, lo ponemos aquí, es igual a 2, y menos 1, x, entonces ya pues queda obviamente x. Aquí ya tenemos esta función derivada. Igual manera, para volver a llegar a esta función original, tenemos que utilizar esta fórmula que es apropiada para esto, en la cual nos dice que x a la n y su diferencial de x es igual a x a la n más 1, aquí vemos que está más 1 y aquí está menos 1, sobre n más 1. Aplicando esta fórmula, vamos a volver a llegar a la función original, que es función de x igual a x al cuadrado, es decir, es la inversa, y aquí estamos derivando y aquí estamos antiderivando. Este es un ejemplo muy específico para una función de este tipo, la cual se adapta con esta fórmula, es para resolverla.
Hay muchas fórmulas, hay muchos ejemplos que van a obtener otro método de solución para obtener la antiderivada o integral. Luego tenemos que la antiderivada se le agrega siempre en la constante c. ¿Por qué? Porque en esta función, por ejemplo, función de x igual a x cuadrada más 3, la vamos a derivar igual a 2x. Recordemos que la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, cualquier función de este tipo de x cuadrada, con cualquier constante que sea, mientras sea x cuadrada, por ejemplo, más 10, siempre nos va a dar 2x. X cuadrada más 5 siempre nos va a dar 2x. Es importante agregar más la constante siempre al final, después de que ya hacemos la antiderivada o la integral, porque esta va a representar la constante, va a representar la constante a la que puede ser, porque hay una infinidad de constantes en la familia de derivadas. Entonces, ya aplicando esta c, vamos a decirle que puede ser cualquier constante. Entonces, por eso es muy importante siempre agregar esta c, para que ya quede completa así nuestra integral o antiderivada. Y de esa manera volvemos a la función original. En este caso, pues aquí está x cuadrada más c, igual aquí está x cuadrada más 3. Ya es cualquier constante aquí, que la derivada de la constante siempre nos va a dar 0, como vimos en el ejemplo. Entonces, este es un ejemplo más gráfico de lo que se refiere las antiderivadas y su origen. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Traté de ser lo más gráfico posible para entenderle. Aquí siguiente tema nada más es lo que les decía, que hay muchas fórmulas básicas de integración. Estas se van a ir aplicando de acuerdo a la derivada o a la integral que vayamos a aplicar, perdón. Entonces aquí ya tenemos nuestras fórmulas, con estas vamos a trabajar nosotros de acuerdo a cómo avancemos en la unidad. Hay unos métodos de integración de potencias de funciones trigonométricas. Estas son las funciones que están de esta forma: seno a la n de u, coseno de n coseno de nu, seno de m por u coseno de n de la u, tangente de nu, cotangente de u, secante de nu, y así sucesivamente. Vamos a aplicar estas identidades trigonométricas para poder dar solución a las funciones que se nos presenten de esta manera, y estas las vamos a ir aplicando de acuerdo a lo que se nos presente. Aquí pues ya puse un ejemplo yo de lo que son de una integral de la forma coseno de 4x, coseno de 3x por su diferencial de x. Entonces aquí ya tomamos nosotros que va a ser de esta forma, que es coseno de mx por el coseno de nx igual a un medio del coseno de m de x de n de x más un medio por el coseno de m más n de x, que está aquí. Esta fórmula en las identidades trigonométricas es la que se adaptó para esta función. Entonces, basándonos en esta identidad trigonométrica, se le da solución, solamente se va sustituyendo. Bien, hay otra manera de integración por sustitución trigonométrica, que hay tres casos. Aquí está el primer caso, es la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. H es igual a la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y el tercer caso es de h es igual h por raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Esta se va a ir aplicando de acuerdo al caso que se nos presente en la
la sustitución trigonométrica. La vamos a ir aplicando. Bien, ahora aquí puse un ejemplo de la integración por partes. Integración por partes dice lo siguiente: cuando el integrando está formado por un producto o una división que podemos tratar como un producto, se recomienda utilizar el método de integración por partes, que consiste en aplicar la siguiente fórmula: integral de u por d por diferencial de integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Es lo que a veces llaman la fórmula que le ponen para que no se olvide. Un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Esa es una fórmula de integración por partes. De esta manera pues ya no se nos olvida. Método. Dice: el integrando debe ser un producto de dos factores. Punto 2. Uno de los factores será u y el otro será db. Se calcula du derivando u y se calcula b integrando db. Se aplica la fórmula. Escoger adecuadamente u y db. Dice: una mala elección puede complicar más el integrando. Supongamos que tenemos un producto en el que uno de sus factores es un monomio, por ejemplo, x cúbica. Si consideramos db que db sea igual a x cúbica, entonces integrando tendremos que b es igual a x cuarta sobre 4, que es la integral, con lo que hemos aumentado el grado del exponente, y esto suele suponer un paso atrás. Normalmente se escogen los monomios como u para reducir su exponente al derivarlos. Cuando el exponente es 0, el monomio es igual a 1 y el integrando es más fácil. Algo parecido ocurre con las fracciones como 1 sobre x. Si consideramos db es igual a 1 sobre x, tendremos que b va a ser el logaritmo de la x absoluta y probablemente obtendremos una integral más difícil. Yo aquí escogí este ejemplo en el cual nos dice que la integral de x seno de x sobre diferencial de x. Bien, pues como dice aquí, tenemos que primero ver cuál va a ser la función de u y cuál va a ser la de b. Utilizamos esta pequeña, digámoslo, fórmula que es inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. A ver cuál se adapta. Vemos que x se adapta más a la algebraica, entonces esta va a ser, le ponemos la letra A, y la algebraica siempre va a ser la U. Después, seno de x, por su seno de x se adapta a la trigonométrica, entonces esta va a ser de b. Como ya hemos dicho, es mejor las algebraicas a la de los monomios, porque no tiene ninguna, no está elevada a ninguna potencia, entonces es más fácil cuando la derivada ya no la complicamos más. Entonces ya tenemos que este va a ser el papel de u y esta seno de x por su diferencial de x va a ser el papel de db. Bien, entonces u es igual a dx y la vamos a derivar. Du sobre dx es igual a 1. Entonces ya vamos a despejar du y despejamos 1 es igual a du menos dx. Ahora db es igual a seno de x por diferencial de x, y integrándolo nos va a quedar que db es igual a la integral del seno de x por la diferencial de x, lo que nos quedaría b, la integral de esto nos quedaría como b menos el coseno de x, ya nos queda con un factor negativo. Bien, entonces ya tenemos estos cuatro resultados o 4 factores para poder trabajar con la fórmula. La fórmula, la recordamos, es igual a u por db igual a u por b menos la integral de b por du. Vamos a sustituir, tenemos que u es igual a x por db. db es igual a, aquí está, seno de x por su diferencial de x, igual a u por b,
u es x, b, recordemos que es menos coseno de x, menos la integral de b. ¿Cuál es b? Menos coseno de x por d por du. ¿Cuál es du aquí? Du, recordemos que du es igual al de x, ya despejado aquí, es igual a de x. Bien, como vemos aquí, ya de este lado izquierdo nos quedó la función original otra vez. Entonces ya aquí esto se queda igual, x seno de x por su diferencial de x. Vamos a dar solución a esto. X por menos coseno de x nos queda menos x coseno de x, más, como aquí tiene un signo negativo y aquí tiene un signo negativo, lo pasamos para acá, nos queda positivo. Entonces ya lo convertimos a positivo, entonces es más la integral del coseno de x por su diferencial de x. Ya nos quedó así. Esto lo volvemos a pasar igual y volvemos a pasar estos resultados, volvemos a integrar. Bueno, esto queda igual porque es menos x coseno de x, pero ya al hacer la antiderivada o integral de coseno de x por su diferencial de x, nos queda seno de x más la constante. Acuérdense que lo había dicho que la constante siempre es muy importante agregarla porque nos va a representar cualquiera de los números de los que pudieran ser el resultado. Bien, entonces ya únicamente si queremos, para acomodar más estos resultados, ponemos los de orden positivo primero, que entonces quedaría seno de x menos coseno de x más la constante, y ya únicamente se agrega esto que queda igual, y esto será el resultado de esta antiderivada. X seno de x por su diferencial de x es igual al seno de x menos x coseno de x más la constante. De esta manera queda la solución por el método de integración por partes utilizando la fórmula un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Como ven, pues sí es algo medio complicado, pero pues ya tenemos que ir estudiándolo más y aplicando ejemplos para poder ir entendiéndolo más. Bueno, hasta aquí está el video, espero haber sido un poco claro y hasta la próxima.